Hermanos, vamos a leer una vez más ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos del 1 al 3 una vez más. Dice la Escritura: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. La mayoría, hermanos, de los que nos encontramos aquí, hermanos, venimos de diferentes lugares. Ya lo mencionó nuestro hermano Luis Alonso. Yo soy originario del Estado de México, hermanos. Ahí nací, ahí crecí, ahí está toda mi familia. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, algunos vienen, la mayoría de lo que sé, de San Luis Potosí. Hay muchos hermanos que vienen de ese lugar, como nuestro hermano Timoteo, nuestro hermano Higinio. Hay algunos que también vienen de Zacatecas, hay otros que a lo mejor vienen de Culiacán, hay otros también, como nuestro hermano José Rey, que viene de Veracruz. Hermanos, muchos de nosotros tuvimos que emigrar en algún tiempo y salir de nuestra casa, de donde nacimos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque teníamos un objetivo y una meta que cumplir. Muchos de nosotros, hermanos, ya han pasado algunos años y ya no volvimos a ese lugar. Todos nosotros, hermanos, sabemos lo que tuvimos que sacrificar para poder estar en este lugar donde nos encontramos. Yo creo, hermanos, que lo más difícil fue el momento cuando dejamos a nuestra familia. Muchos lloramos, muchos nos sentimos tristes, hermanos, cuando tuvimos que dejar a nuestra familia. Ya tenemos casi 8 años fuera de casa. Me acuerdo cuando mi padre y mi madre me despidieron. Me fui de la casa con un propósito. Gracias a Dios lo cumplí. Pero yo creo, hermanos, que eso fue lo más difícil, dejar a la familia. Otros a lo mejor, hermanos, se alegraron porque miraron que nosotros íbamos con un sueño de cumplir aquello que a lo mejor ellos en un tiempo no pudieron realizarlo. Pero, hermanos, sea cual sea la situación, hoy nos encontramos aquí. Pero aún así, hermanos, aún así, de que hayan pasado 1, 2 años, 3 años, los años que hayan sido, hermanos, seguimos extrañando nuestra casa, de donde salimos. En lo particular, yo creo que cada uno de nosotros estamos anhelando algún día, si así Dios lo permite, hermanos, poder regresar a casa. Y ese va a ser el tema que vamos a ver en esta mañana. Regresando a casa. Y vamos a hacernos una pregunta, hermanos. ¿Nunca he llorado, hermanos? Apenas ahorita. Fíjense.
Se me hace porque extraño la casa. Extraño mi casa. Tengo mi familia, pero extraño la casa, hermanos. Vamos a hacernos una pregunta. Para poder regresar a casa, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bueno, si en primer lugar te quiero decir que debemos desear ese regreso. Debemos desearlo, hermanos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra gemimos, hermanos, viene del griego estaneso, o de esta palabra, hermanos, denota un sentimiento que es interno y no expresado, es decir, suspirar profundamente. Hace referencia, hermanos, a una enfermedad mortal. La palabra gemimos hace referencia a una enfermedad mortal. Cuando tú estás muriendo, cuando tú estás enfermo, sea cual sea la enfermedad, hermanos, ¿no estamos sufriendo internamente? Nos estamos quejando porque nos duele. A veces lloramos porque nos duele, porque esa enfermedad no puede salir del cuerpo. De esa misma manera, hermanos, el apóstol Pablo quiere que nosotros gimamos, hermanos, desear regresar a la casa, a esa verdadera casa, hermanos, la cual Dios es el constructor. Debemos desear ese regreso. La palabra deseando, que dice la carta a los Corintios capítulo 5 verso 2, cuando dice: y por eso también gemimos deseando. La palabra desear, hermanos, viene del griego epitumeo. Y esa palabra, hermanos, significa abordar de todo corazón, desear, codiciar, intensa pasión, hermanos. Dicho de otras maneras, Pablo en este verso nos dice que si queremos regresar nuevamente, hermanos, a esa casa, debemos dejar, hermanos, que nuestro corazón se desborde, como si estuviéramos muriendo a causa de una enfermedad mortal, hermanos. ¿O no deseas eso? Yo deseo regresar a casa, pero si Dios no quiere, hermanos, tengo que seguir deseando, deseando y deseando con intensa pasión. Ese, hermanos, debe de ser el sentimiento que debemos de tener cada uno de nosotros. Que nuestro corazón se desborde como si estuviéramos muriendo. Así como deseamos cuando estamos enfermos tener buena salud, estar sanos, de esa misma manera nosotros tenemos que desear, hermanos, regresar a casa. Ese debe de ser el sentimiento que debemos de tener cada uno de nosotros todos los días, hermanos, de nuestra vida. Así como Pablo, hermanos, ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versos 21 al 23, dice la Escritura, Filipenses capítulo 1, versos 21 al verso 23. Agarren su Biblia, hermanos, les invito a que agarren su Biblia. Está en la pantalla, pero agarren su Biblia, hermanos. Para eso traemos la Biblia, para leerla el primer día de la semana. Dice la Escritura en Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjense lo que Pablo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, hermanos, cuando escribe la carta a los filipenses, en ese momento, hermanos, él se encontraba en Roma. Aproximadamente escribe la carta a los filipenses en el año 61 después de Cristo. Pablo en ese momento, hermanos, estaba encarcelado. Pablo en ese momento, hermanos, estaba a punto de morir. Pablo en ese momento, hermanos, llegó a enfermar. Pero aún así, hermanos, Pablo tenía ese deseo intenso, hermanos, de regresar a casa. Nos dice el verso 23, lo cual es muchísimo mejor. Pablo se estaba refiriendo a esa casa, hermanos, que está allá en el cielo. Por eso Pablo dice, no sé qué escoger. Sería mejor que me quedara aquí. Pero también deseo estar con el Señor. Pablo lo dijo, hermanos, porque él sabía que en ese lugar ya no iba a sufrir, que en ese lugar, hermanos, ya no iba a llorar, ya no iba a padecer cárcel. Por eso lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros, hermanos, de la misma manera que el apóstol Pablo, tenemos que tener ese mismo sentimiento. Así como el salmista, ahí en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hermanos, así también nosotros tenemos que desear, anhelar y regresar a aquella casa, hermanos. Aquella casa, la cual, hermanos, como dice la carta a los Corintios capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice Pablo, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos. Este verso nos dice, hermanos, que esa casa no es hecha de manos humanas. Más bien nos dice que su origen es divino, hermanos, que el constructor es Dios mismo. Por ello Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor, regresar a aquel lugar. ¿Cómo no regresar a ese lugar, hermanos? Si es muy hermoso. Apocalipsis capítulo 21 nos los ilustra. Fíjense lo que dice. Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Dice, Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus, los hijos de Israel. Dice, tenía una puerta grande. Eso quiere decir que en ese lugar vamos a estar seguros. El verso 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Perdón, el verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Eso nos dice que todos tenemos acceso a ese lugar.
El verso 15 dice: el que habla conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Eso nos dice que aquel lugar, aquella casa, hermanos, es perfecta. Por eso Pablo quería llegar a ese lugar donde las calles eran de oro. Fíjense, hermanos, nosotros, hermanos, así como Pablo les dijo a los hermanos en Corinto, también debemos de gemir, de desear, hermanos, regresar a casa. No sé si ustedes han visto una película, hermanos, que se llama Un camino a casa. Trata de dos niños que son pobres, hermanos. Y esa película, hermanos, es muy bonita, se la recomiendo que la miren. Es una película sana, se llama Un camino a casa. Véanla. Ese niño, hermanos, se perdió. Ese niño se quedó en las vías del tren esperando a su hermano. Su hermano lo había atropellado, lo había matado un tren, hermanos. Y el niño se quedó ahí esperando. Y ese niño estaba buscando a su hermano. Y lo buscó, que llega el momento en el cual se sube al vagón del tren y el tren tuvo que arrancar y lo llevó a otra ciudad. El niño creció. Y el niño, hermanos, se acordó que tenía una casa. Y él se dedicó, hermanos, a investigar en mapas dónde era la posible ubicación de su casa, porque él no sabía, solamente sabía el camino de regreso a su casa, pero no sabía exactamente dónde se encontraba. A tal grado que ese joven, hermanos, deseaba regresar a casa, que hizo hasta lo imposible por encontrarla. ¿Cómo no desea regresar a esa casa, hermanos? ¿Cómo no desea regresar con nuestra familia que nos está esperando? ¿Cómo no desear el cariño, el amor, la comida que se preparaba ahí, hermanos? Bien sabrosa, bien rica. Yo extraño todo eso de allá. Algunos de los que estamos aquí ya se han establecido, pero en lo más profundo de su corazón yo sé, hermanos, que desean regresar a aquel lugar donde salimos. Así que, hermanos, para poder regresar a casa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya dijimos, en primer lugar, hermanos, debemos desear ese regreso. Debemos desearlo. Yo sé que hay algunos que ya no lo desean, porque a lo mejor los trataron mal en su casa, porque a lo mejor los corrieron, pero nunca se les olvide que en ese lugar hay una familia que los está esperando. Así que, hermanos, debemos desear ese regreso a esa casa. Ahora, estamos viendo, hermanos, el tema regresando a casa. Hicimos una pregunta: para poder regresar a casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, ya dijimos, debemos desear ese regreso. Y en segundo lugar, hermanos, debemos prepararnos para ese regreso, hermanos. Debemos de prepararnos. ¿Va bien el reloj de aquí, hermano? 20 minutos. Ok, ahorita toca la alarma ya casi. Ok. Debemos de prepararnos para ese regreso, hermanos. Dice la Escritura ahí en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice la Escritura. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Y luego dice la Escritura: voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, y se vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús se fue a preparar, hermanos, lugar para vosotros. Ya lo está preparando, ya casi está listo. También dice Apocalipsis, capítulo 19, versos del 7 al verso 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, dice, se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La pregunta es, si queremos regresar a casa, hermanos, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada uno de nosotros. ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos para ese regreso? El apóstol Pablo también, ahí en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y luego dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: no que ya lo haya alcanzado. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que ya tenemos la salvación asegurada y dejamos, hermanos, de prepararnos para ese regreso. Algunos dejamos de reunirnos, algunos dejamos de leer la Escritura, algunos dejamos de hacer muchas cosas, hermanos, y no nos estamos preparando para ese regreso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos anhelando, gimiendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La Escritura dice en Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13, acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Todos conocemos ese relato bíblico. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad
pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Dios quiere, hermanos, que nos preparemos, que seamos como aquellas 5 vírgenes sensatas que llenaron su vasija con aceite. Así también, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una reserva extra para el camino que estamos recorriendo, para que no nos quedemos ahí, hermanos. Si verdaderamente queremos regresar a casa, debemos de hacer algo. ¿Qué es lo que hace cuando uno va a salir de viaje? No preparamos maletas, no preparamos la ropa, no apartamos el dinero, no compramos los boletos. De la misma manera, hermanos, así como cuando hacemos un viaje y hacemos muchos preparativos y que todo quede a la perfección, así también nosotros, hermanos, debemos de estar preparándonos, debemos de estar vistiéndonos de lino fino, debemos de llevar una vida fiel, una vida de fidelidad a nuestro Dios. Debemos, hermanos, de estar preparándonos para ese regreso. Ya pasé el tiempo, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, te quiero decir que para poder regresar a casa, debemos recordar que existe un camino de regreso. Existe un camino de regreso. Juan capítulo 14, verso 6. Un verso muy conocido. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único camino, hermanos, que nos puede llevar de regreso a esa casa, hermanos, que tanto deseamos. Pero, hermanos, desgraciadamente, muchos de nuestros hermanos, aún conociendo ese camino, han perdido el rumbo. Se han perdido. Como aquella oveja de Lucas capítulo 15. Muchos han decidido irse como el hijo pródigo, que le pidió los bienes a su padre y teniéndolo todo, como nos lo relata Lucas capítulo 15, fue y se perdió y vivió una vida desordenada. Muchos de nuestros hermanos, conociendo al Señor, se han perdido. Han olvidado el camino que los lleva de regreso a casa. Si eres uno de ellos, si somos unos de ellos, porque también me incluyo, todos podemos caer, hermanos, todos podemos perder el camino, pero si somos uno de ellos, hermanos, te quiero decir que nunca, hermanos, es tarde para poder recapacitar, nunca, porque lo que nos dice en Lucas capítulo 15, en el verso 14, dice la Escritura: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y fíjense, hermanos, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, dice, pero nadie le daba. Y el verso 17 dice: y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Hermanos, nunca es tarde para poder recapacitar, para poder regresar a ese camino que nos lleva a esa verdadera casa. Este hijo pródigo se vio perdido, este hijo pródigo se vio sin esperanza. Se acordó que tenía un hogar, hermanos. Se acordó que tenía una familia. Se acordó, hermanos, que tenía un hogar. Se acordó que tenía una casa. Todos nosotros tenemos una casa, hermanos, de donde salimos. Nunca lo olvidemos. Donde quiera que nos encontremos, hermanos, nunca olvidemos que alguien nos está esperando con los brazos abiertos. Cuando el padre de este joven miró de lejos que venía su hijo, dice la escritura, el verso 20, y levantándose vino a su padre, y luego dice, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y luego dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese amor de padre, hermanos, ese amor de familia, ese amor de hogar, lo perdona todo, hermanos. ¿Qué sentimos cuando llegó el momento en que regresaríamos a casa? Cuando yo salí de México, pasó un año para regresar a casa. Y estaba contando los días, hermanos, para regresar. Y yo sé que cuando tú quieres regresar a casa de donde saliste, hasta cuentan los días. ¿Qué sentimos cuando llegamos a nuestra casa donde crecimos, donde nacimos y donde salimos? ¿Qué sentimos, hermanos? ¿Cómo se sentirán nuestros padres cuando nos ven regresar? ¿Cómo se sentirán nuestros hermanos cuando nos ven regresar? ¿Cómo crees que se sienta nuestro Padre Celestial cuando tú te has apartado y decides regresar nuevamente a casa? ¿Cómo crees que se sienta? Contento, feliz, con alegría, hermanos. Porque Dios tiene un amor ágape, un amor que nunca se termina, un amor que no se compara al amor del humano, un amor que lo perdona todo. Si has olvidado el camino, todavía es tiempo de corregir el rumbo, de regresar al camino, de regresar al Padre. El relato bíblico nos dice que este padre corrió, hermanos, y se echó y lo abrazó y le dio un beso. Y todavía el relato bíblico nos dice en el verso 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, si has perdido el rumbo y deseas regresar a casa, Dios te está esperando con las manos abiertas. Si quieres corregir el camino, también te está esperando.
Mateo capítulo 25, verso 34 dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor, hermanos, nos tiene un lugar preparado. Pero, hermanos, tenemos que recordar que existe un camino de regreso a nuestra casa. Esa casa que no es hecha de manos humanas. Una casa al cual el constructor es Dios mismo. Si te has apartado del Señor, si sientes que no has sido fiel, si sientes que te has deslizado, si sientes que ya no puedes más, si sientes que no puedes regresar, hoy es el día. Hoy es el día para corregir el rumbo. Hoy es el día, hermanos, para regresar a casa y volver a tener comunión para con nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a concluir. Hemos visto en esta mañana el tema regresando a casa. Y nos hicimos una pregunta: para poder regresar a casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos, en primer lugar, debemos desear ese regreso. Segundo lugar, debemos prepararnos para ese regreso. Y en tercer lugar, hermanos, debemos recordar que existe un camino de regreso. Qué hermoso, hermanos, es cuando regresamos por primera vez a casa, de un año de estar fuera. A muchos de nosotros, hermanos, cuadras antes de llegar a la casa, nos temblaban las manos. ¿O no, hermanos? ¿Verdad que sí? Nos temblaban los pies. Estábamos nerviosos de ya ver a la familia. A muchos de nosotros a veces se nos empezó a ir la voz de la emoción, de decirle papi, mami, se nos cortó la voz. Imagínense ahora, hermanos, cómo será el regreso al cielo, de donde Adán y Eva fueron quitados, pecaron y Dios los quitó de aquel jardín en Edén y puso querubines y una espada de fuego que está alrededor de ella, que la está protegiendo. Dios tiene prometido, hermanos, en su palabra, que todos podemos regresar una vez más a aquella casa. Así que, amigo, hermano, yo te invito a que sigas deseando aquel día en que podamos regresar a casa. Que esa sea nuestra meta de cada uno de nosotros como cristianos. Desea regresar a casa. Y la película termina, hermanos, el camino a casa. Este joven creció, estudió y empezó a buscar en el mapa su casa. Y había un indicio, hermanos, de su casa. Y él se preparó y partió en el viaje, hermanos. Empezó su viaje de regreso, hermanos, y llegó a ese lugar donde él vivía. La casa ya no era como antes, su casa ya estaba destruida. Y le preguntó a un vecino: oye, ¿y las personas que vivían aquí, dónde están? No los miraba. Y ese señor le dijo: la dueña viene a la vuelta en la esquina. Hermanos, y este joven, con tantas ansias, con tanto anhelo de volver de muchos años a ver a su madre y a su hermana, venía su madre dando vuelta en la esquina, y el joven corrió y abrazó a su mamá. Y así acaba la película, hermanos. Así que, hermanos,
Qué hermoso será cuando tú y yo podamos regresar algún día a esa casa que está allá en los cielos. Allá el Señor nos va a consolar, allá el Señor nos va a secar las lágrimas. Hermanos, qué hermoso será. Así que tú y yo, hermanos, hagamos ese esfuerzo de recordar y de nunca olvidar ese camino de regreso. Así que, hermanos, esa es la meditación en esta mañana de parte de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.